Pasaron 11 años sin que se sepa quién o quiénes asesinaron a Paulina. Acá, en Avenida Alem y Pasaje Gutiérrez, comenzó lo que se convirtió luego en el caso de mayor impunidad en Tucumán. Paulina había salido con algunos compañeros a esta zona, a la zona del ex abasto, donde había algunos boliches, y específicamente a este, que antes se llamaba Gitana, junto a Virginia Mercado, con la que luego salió de este lugar. Eran las 6:30 de la madrugada cuando el 26 de febrero del 2006 decidieron salir del boliche y tomaron un remis color bordeaux. Virginia Mercado se bajó acá, en La Rioja al 400, y Paulina Levo siguió viaje hasta la casa de su novio César Soto, donde nunca llegó. 13 días después, apareció brutalmente asesinada al costado de la ruta 341 en Tapia. El 26 de febrero del 2006, que era un día domingo, nosotros estábamos como todos los domingos esperando para hacer una jornada en familia y Paulina no aparecía. Ella se había reunido con un grupo de compañeras a festejar que habían aprobado una materia en la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Filosofía y Letras, habían decidido ir a un lugar que era un centro de reunión masiva de jóvenes acá en Tucumán, que era la zona del Abasto, una zona de muchos boliches, y se habían reunido en el boliche Gitana con sus compañeras, con sus amigos, y siguiendo las recomendaciones que uno siempre hacía acá en Tucumán, que lamentablemente sigue después de 11 años igual, que esperen que se haga de día para poder volver con mayor seguridad a la casa. Paulina no volvió, salió con su amiga, su compañera, Virginia Mercado, subieron un remis, dejó a Virginia en su departamento en la calle Rioja 400 y de ahí no tuvimos más noticia de Paulina hasta el día 11 de marzo, en que apareció horriblemente asesinada a la orilla de la ruta que une Tapia y Raco, y bueno, se desencadenó ahí todo. Bueno, pero ya antes había comenzado toda una maniobra de encubrimiento, se destapó toda una mafia, una estructura que se había armado en el más alto nivel del gobierno de Alperovich para darle protección a los asesinos de Paulina. El escándalo atravesó los primeros fiscales que intervinieron en la causa. Alejandro Noguera fue fotografiado en una madrugada saliendo de la casa de José Alperovich, en ese momento gobernador. Por ello, fue desplazado y la causa pasó a manos de Carlos Albaca, quien luego fue duramente cuestionado por Alberto Levos por haber ocultado pruebas y congelado la investigación durante 7 años. Renunció el 26 de diciembre de 2013, evitando el juicio político, y se jubiló rápidamente con el 82% móvil. Desde ese entonces, la causa está en manos de Diego López Ávila, quien avanzó en las acusaciones por encubrimiento que este año llegan a juicio oral y público. No nos tenemos que olvidar que esta causa tuvo un primer fiscal que fue el doctor Noguera y el segundo fiscal que fue el doctor Albaca, que fue otro de los grandes responsables del encubrimiento del homicidio de Paulina. Y luego el tercer fiscal, el doctor Diego López Ávila y su equipo, a quien yo tengo que destacar el trabajo que han hecho, han llegado a demostrar contundentemente que se habían cometido innumerables maniobras para desviar la investigación, para destruir las pruebas. Esas han sido maniobras terribles. Por ejemplo, se han destruido a propósito pruebas genéticas donde se podían haber hecho comparaciones. Por ejemplo, cabellos que se habían encontrado en el cuerpo de Paulina que no eran de Paulina, y se degradaron las muestras, no las conservaron como tiene que ser, y eso impidió hacer algunas comparaciones. Pero está absolutamente probado en la causa que altos funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo han cometido terribles maniobras para proteger a los asesinos de Paulina. Paulina apareció estrangulada, la causa de su muerte es indubitable, hay 2 autopsias que se han hecho donde muestran
en forma contundente que Paulina estaba estrangulada manualmente con las manos y por supuesto la tiraron ahí en ese lugar a la orilla de la ruta, estaba destrozada y le habían arrancado la cabellera, una cosa horrenda, horrorosa. La brutalidad y el horror de lo que se ha hecho con Paulina, lo que se hace con miles de pobres en la provincia de Jujuy. Levos está convencido de que se cometieron múltiples formas de encubrimiento a lo largo de los 11 años de investigación. Por estos hechos, en el caso ya fueron condenados los policías de Raco, Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina. Los dos primeros por encubrimiento agravado y el último por falsedad ideológica. Nosotros hemos logrado recuperar abundantes pruebas, por ejemplo, fotografías que estaban escondidas, que integrantes de la policía, por órdenes del secretario de Seguridad, que era en ese momento Dilela, el jefe de policía, el jefe de la Regional Norte, habían cometido una serie de delitos, entre ellas esconder fotografías, esconder filmaciones de todos los procedimientos que se habían hecho para que no se sepa la verdad. Miren, la jurisdicción de la comisaría donde encontraron el cuerpo de Paulina era la comisaría de Vipos. Y no intervino la comisaría de Vipos, intervino la comisaría de Raco, porque Dilela decía que el comisario García, que está condenado a 5 años de cárcel por encubrimiento agravado, era un buen soldado de la causa, como le gustaba hablar en términos castrenses a Dilela. Por eso toma intervención esta comisaría de Raco. Por supuesto, uno en ese momento no tenía ni idea de todas estas situaciones, pero se logró determinar todo este tipo de delitos, porque hay que tener cuidado con el lenguaje. Muchas veces se dicen irregularidades. Yo no digo, se han cometido delitos, no irregularidades. Delitos para proteger a los asesinos de Paulina, que sin ningún lugar a duda es alguien que pertenece al entorno del poder de Tucumán. Porque, miren, desde el Poder Ejecutivo, estamos hablando del Ministerio de Seguridad, estamos hablando de la Jefatura de Policía, el secretario de Seguridad, que fue el secretario de muchísimos años, Eduardo Dilela, el jefe de policía Sánchez, Hugo Sánchez, el subjefe de policía Nicolás Barrera, el jefe de la Regional Norte, Rubén Brito, el fiscal Albaca y los legisladores de la Comisión de Juicio Político presidida por Sisto Terán, todos se han confabulado para proteger a los asesinos de Paulina. En los próximos meses se realizarán 2 juicios, uno contra 5 funcionarios durante el gobierno de Alperovich y Roberto Gómez, y el segundo contra el exfiscal Carlos Albaca. Yo espero que se sepa la verdad. Yo espero que todos estos encubridores digan el nombre de los asesinos de Paulina. Digan para qué, protegiendo a quién han cometido toda esta serie de delitos. Por ejemplo, el caso del fiscal Albaca está acusado por 11 delitos. 11 delitos en el marco de la causa de la investigación de Paulina. El más importante, por supuesto, todos los delitos son importantes, incumplimiento de los deberes del funcionario público, pero el más importante y más contundente es el encubrimiento agravado. Estamos hablando de la persona en la cual el pueblo le delega la confianza y la responsabilidad de investigar y de perseguir a los delincuentes, y se ha dedicado a proteger a los delincuentes. Yo lo que espero, y lo que esperamos toda la familia, es que todos estos encubridores digan a quienes protegen, y en ese sentido yo me quiero referir a la familia de todos estos delincuentes. Porque acá, cuando un delincuente actúa, sufre la familia del delincuente y sufre la familia de la víctima, no cabe la menor duda de eso. Yo le pido a la familia de todos estos delincuentes que le exijan que digan la verdad, que hagan un acto de responsabilidad, un acto este es un martirio de 11 años que se tiene que terminar. Se imagina, la hija de Paulina tenía 5 años, ahora tiene 15. Ahora, como estos tipos no son inocentes y saben que van a llegar a por lo menos 20 años de cárcel, porque en este sentido la justicia tiene que ser estricta y además tiene que ser ejemplificadora. Documento tuvo acceso a un video exclusivo que formó parte de las pruebas que condenaron a los primeros policías por encubrimiento. Levos asegura que revela la forma en que fue adulterada la escena donde fue hallado el cuerpo de Paulina el 11 de marzo de 2006 en Tapia. Y esa prueba demuestra cómo, entre otros delitos, por ejemplo, han destruido el lugar donde habían encontrado a Paulina. Y eso
por protocolo se sabe que el lugar donde se encuentra una víctima de un delito se lo tiene que preservar, se lo tiene que cuidar, porque ahí puede haber pruebas fundamentales. Mire, está demostrado, han movido el cadáver de Paulina, han desmalezado el lugar, han pisoteado, han hecho estrago. Porque claro, todo formaba parte de una estrategia de obstruir la investigación y de que no se sepa la verdad. Y eso está comprobado en el expediente. Por eso estos tipos van a juicio oral. No es por un capricho mío, no, es porque las pruebas son contundentes. Lo terrible es que estas pruebas, en mayo del 2006, con estas pruebas los denuncié todo. Pasaron 11 años. Es terrible. En el primer juicio, los 5 exfuncionarios del gobierno de Alperovich serán juzgados por el delito de encubrimiento agravado. Eduardo Dilela, quien era secretario de Seguridad, Hugo Sánchez, por ese entonces jefe de policía, Nicolás Barrera, ex subjefe de policía, Héctor Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte, Hugo Rodríguez, ex policía, Roberto Luis Gómez, hasta diciembre era el único preso en la causa, acusado de haber usado el celular de Paulina, será juzgado por el delito de privación ilegítima de la libertad, seguido de muerte. En el segundo juicio, el exfiscal Carlos Albaca por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, de promover la represión en 10 oportunidades y el de encubrimiento agravado. El histórico juicio contra el conocido clan Ale encendió nuevamente el enfrentamiento entre los hermanos Rubén La Chancha Ale, Ángel el Mono Ale y Susana Trimarco, madre de Marita Verón. Desde 2002, Trimarco vincula a los Ale con la desaparición de su hija y la trata de personas. Hoy, junto a otros 14 acusados, los hermanos Ale son juzgados por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Básicamente, digamos, de lo que están acusados es de ser una banda que se dedica a cometer diversos delitos y además el producto económico de esos delitos volcarlo al sistema financiero legal. Eso es el blanqueo, ¿verdad? El lavado de dinero de origen ilícito. Y entonces, en este juicio se va a ver y se va a escuchar que estas personas se han dedicado a la trata de personas, a la prostitución. Algunos de ellos están acusados también de haberse dedicado a la comercialización de droga, a usurpaciones de campos. Todo el grupo de Rubén Ale está también, se va a ver que se va a decir, porque lo dice la UIF en su requerimiento de elevación a juicio, que su actuación en el Club San Martín y en la gerenciadora han tenido que ver también con situaciones de estafa, pero no se los juzgas por esos delitos, sino esos son toda la plataforma fáctica, si se quiere, los delitos que se entienden que son los que han generado el patrimonio después blanqueado. Todo comenzó cuando Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles Verón, inició en 2012 la denuncia contra los Ale ante la Unidad de Información Financiera UIF, para que se investigue si los bienes de la presunta banda estaban ligados a los hechos ilícitos como el negocio de prostitución y el tráfico de estupefacientes. Años después, la UIF presentó la demanda ante la Justicia Federal de Tucumán y hoy es querellante en el juicio. El primer día del debate, el 16 de diciembre de 2016, el Mono Ale salió a defenderse en declaraciones periodísticas. Todos los bienes son míos y los tengo declarados. Y hay propiedades que están a nombre de mi ex esposa, Ana María Ruiz, de hace 23 años. Yo pregunto, en esa época, algunos de todos los técnicos, ya sea del gobierno de Cristina, de lo que fuera, que está la Procelá, la GUI, lo que fuera, ¿pensaba que iba a existir el delito de lavado de activos hace 23 años?
Les pregunto a ustedes, pregúnteselo, agarren los códigos, lean, a ver si sabían que iba a existir este derecho. A ver, pregúntenle a los técnicos, del mismo presidente actual, si es que iba a existir el abogativo hace 23 años. Así que yo no tengo derecho de poner a nombre de mi esposa un bien, a nombre de mi hija María Emilia Ale. Dígame, ¿usted no puede poner un bien a nombre de su esposa? Yo, Ángel Ale, en persona, soy agricultor, hago servicio de cosecha y de flete. Estoy debidamente inscrito en las 3 cosas. Y por otra parte tengo la empresa Point Limit, con mi actual pareja, la madre de mi hijo Juan Facundo Ali, no se me entiende. Y yo pago por Point Limit y por Ángel Ale, no se me entiende. Y a través del debate se va a dar cuenta de la persecución que hubo de las vías hacia mi persona, no se me entiende. El abogado Carlos Garmendia aseguró que en la investigación de la UIF logró determinar un patrimonio de 30 millones de pesos vinculados al presunto delito de lavado de activos. En el requerimiento de la UIF hay listados de automóviles, muchos autos, por ejemplo, qué sé yo, camionetas Hilux, determinados autos, y el valor que se le atribuye a esos automóviles es un valor fiscal, que en la realidad es un valor menor al verdadero. Es decir, hay un auto Toyota Corolla 2007 valuado en 72.000 pesos y un Corolla 2007 vale más de 72.000 pesos. El debate, sin precedentes en Tucumán, ya generó el primer enfrentamiento entre el clan Ale y Trimarco. El mono Ale habló de persecución política e involucró hasta la expresidenta Cristina Kirchner. Garmendia, el abogado de Susana Trimarco, dijo que no se trata de una venganza. Soy inocente y que lo sigan segundo a segundo, minuto a minuto y todos los días, porque no hay ningún elemento de prueba ni ninguna prueba en contra mía. Lo único que van a encontrar a través de este juicio, a través de la escucha y los seguimientos que hicieron hacia mi persona, es trabajo y nada más que trabajo. ¿Por qué se lleva adelante este juicio entonces? Por una persecución. ¿De qué tipo? Política, lo sabe todo el mundo. ¿Por parte de quién? ¿Por qué lo persiguen y por qué? De parte de Cristina, porque la señora Trimarco en su momento ha dicho que se salvaban del provincial y no del federal. Nos hemos puesto en conocimiento de situaciones de delito a la Unidad de Información Financiera por cuestiones de venganza. Yo tengo enfrente mío circunstancias que entiendo que son delictivas y lo que tengo que hacer como cualquier ciudadano es hacerlas saber a la autoridad correspondiente. Si no tiene que haber una cuestión de venganza. Ponerle en conocimiento a la UIF sobre todo esto lo hicimos a mediados de año del 2012 y a fin del 2012, cuando teníamos que hacer las acusaciones en el juicio de Marita, pedimos que se lo investigue, pedimos además de la condena de los que estaban ahí acusados, pedimos se abran investigaciones contra Rubén Ale, contra Baclini, contra el que había sido gobernador de Tucumán, Julio Miranda, también. Bueno, y el tribunal decidió no hacer caso. ¿Sí? Quiere decir que nosotros, la información que le damos a la UIF es anterior a las acusaciones que nosotros hacemos. Yo como abogado de Susana Trimarco no voy a tener ninguna participación. Como abogado del Ministerio de Justicia de la Nación, yo soy empleado del Ministerio de Justicia de la Nación, sí voy a tener una participación porque la UIF, la Unidad de Información Financiera, necesita de un abogado local que pueda ayudar y colaborarlos a los abogados de la UIF de Buenos Aires, que son los que ya están en el debate. El juicio se reanudará el 3 de febrero de este año y las audiencias se realizarán todos los miércoles. El tribunal está integrado por la jueza Alicia Noli, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas.
A partir del 2 de febrero comenzará la etapa final del histórico juicio del Operativo Independencia en Tucumán, iniciado en mayo de 2016. Se juzga a 20 acusados por los delitos de lesa humanidad cometidos entre el 5 de febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976, es decir, la etapa que para muchos fue el ensayo del golpe militar más sangriento de la historia argentina. Desde el comienzo hubo una planificación desde un sector político civil junto con las Fuerzas Armadas para aniquilar a lo que en esa época eran rotulados todos los opositores como subversión. Si era un radical combativo, un peronista, un comunista o un trotskista, no era necesario que portaran armas, como maliciosamente se intentó hacer creer a la población de Tucumán y de todo el país que el ataque era solamente para los grupos contra los grupos políticos armados. Laura Figueroa, una de las impulsoras de la causa desde 1983, recalca las medidas ilícitas que tomó en ese entonces la presidenta María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, a través del estado de sitio y el posterior decreto que ordenaba aniquilar el accionar de elementos subversivos. Fue muy importante decirle al país que María Estela Martínez de Perón, junto con sus ministros, tanto Rucauf, Cafiero y demás que firmaron los decretos, habían actuado al margen de la ley. Ellos decían que los grupos políticos, gremiales y sociales estaban actuando al margen de la ley, pero la primera, que comienza firmando medidas ilícitas fue María Estela de Martín, no solamente con los decretos donde se ordena el aniquilamiento del accionar de la subversión, sino que en septiembre del 74 decreta el estado de sitio. Prácticamente anuló, neutralizó la Constitución Nacional. Los jueces eran directamente títeres, como Mario Martínez, que terminó siendo condenado por el tribunal. Los jueces de la provincia, cuando recibían los habeas corpus, muchas veces ni les aceptaban. Estoy hablando del Operativo Independencia, 1975, 1974, 1975. Ya la justicia no actuaba. María Estela de Perón, Martínez de Perón, venía a Tucumán con vestimenta militar y pasaba revista a las tropas en camiones, en jeep militar, y concurría al asentamiento o a la base militar en Famaillá. El Operativo Independencia fue dirigido en una primera etapa por Actel Vila, luego por Antonio Bussi, y desde ese entonces se construyó la metodología represiva que se generalizó a partir del 24 de marzo de 1976, con centros clandestinos de detención, secuestros, torturas y fosas comunes. Uno de los aspectos a resaltar de la ilicitud, tanto del estado de sitio en adelante, fue la ilegalidad de las detenciones, que comenzaron a aparecer los primeros secuestros con mucha nitidez y claridad, que algo raro estaba pasando en la provincia de Tucumán, porque eran personas detenidas que muchas veces no volvieron a la vida cotidiana, y los que volvían venían absolutamente golpeados y aterrorizados. Por lo tanto, este fue un proceso político histórico muy grave, porque cuando hablamos del golpe militar, por ahí resulta quizá más fácil de entender, porque la fuerza bruta de un ejército o de las Fuerzas Armadas hace presumir que es más natural o le es como propio, pero pensar que la misma metodología de exterminio, de aniquilamiento físico, de destrucción de la persona, lo haya cometido desde un gobierno constitucional, no solamente nos produce una repugnancia, sino un dolor profundo, ¿no? La abogada Laura Figueroa insiste que no fueron solamente los militares los responsables del accionar represivo.
Remarca que también fueron cómplices otros sectores de la sociedad y que hoy están ausentes en el banquillo de los acusados de este juicio. Todo lo que vino después, que fue el golpe militar, solamente vino a profundizar lo que ya había comenzado a hacer María Estela Martínez de Perón. Y yo resalto varias veces ese nombre porque debería estar sentada en este juicio y lamentablemente no está. Es muy importante que aunque sean algunos, pocos los que están sentados en ese juicio, faltan muchos y no están, repito, los civiles no están sentados ahí, que es importante porque habrá que ver si este tribunal, que la mayoría es de origen justicialista, va a tener una mirada histórica, jurídica, realmente veraz, o simplemente limitará el análisis a las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos que el golpe fue un golpe cívico-militar, es exactamente eso. Y el operativo Independencia fue un operativo fundamentalmente cívico-político-militar. Se espera que los juicios históricos que te presentamos ahora en este programa de Documento saquen a la luz hechos que dejaron huellas en varias generaciones de nuestra sociedad. Ahora está en manos de la justicia definir qué pasó en esta etapa dolorosa de la historia de los tucumanos.